Revelado, la sorprendente pelea en mi hogar que cambió todo en solo 2 minutos. Increíbles lecciones por aprender. La noche se cerraba sobre León y la cena en casa de Martín había concluido. Sin embargo, la calma se desvaneció en un instante. «Quiero una beca para estudiar ingeniería», proclamó, la voz quebrándose por la urgencia de su deseo. La mesa, antes llena de risas y calidez, se petrificó. Su padre, enorme y fuerte, cerró los puños, el rostro enrojecido. «¿Y qué pasará con nuestra tierra? La familia necesita tu ayuda aquí», replicó, como un eco de generaciones pasadas. La frustración de Martín se disparó. Sus palabras, como balas, atravesaron un aire espeso de decepción. Ese instante se volvió un campo de batalla emocional. La tensión crecía, el ambiente que solía ser hogar se transformaba en un campo de guerra. Martín, con el pecho palpitante y la mente en una vorágine de pensamientos contradictorios, cuestionaba su elección y el dolor de su padre. «¿Por qué no puede entender? ¿Por qué no puede ver lo que realmente quiero?», se repetía, mientras su corazón tambaleaba entre el amor por su familia y el anhelo de su propio futuro. Se retiró a la cocina, buscando refugio en el aroma familiar del frijol y el maíz, cuando su madre, con sus ojos llenos de compasión, comenzó a relatar historias de sus abuelos, quienes también habían soñado con la educación y nunca pudieron cumplirlo. Con cada anécdota, Martín sentía que las raíces de su familia lo llevaban a un lugar de carga, pero también de inspiración. En ese momento, la idea de rendirse se esfumó. El diálogo en su mente fluía y se desbordaba como un río desbordado. Con determinación renovada, examinó el garaje y descubrió un viejo diario de su abuelo, donde se plasmaron sueños olvidados sobre ingeniería. Esto era lo que quería, pensó, con las manos temblando al pasar las páginas. Así, el fuego de su deseo crecía con cada palabra, cada anotación. Sin embargo, la presión continuaba, aplastando sus aspiraciones bajo el peso del legado familiar. «¿Debo traicionar a mi familia por alcanzar mis sueños?», se preguntaba, sintiendo el nudo en su pecho cada vez más apretado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. A medida que se acercaba la fecha límite de las solicitudes de becas, el miedo se intensificaba. «¿Y si fracaso? ¿Y si mis sueños no son más que ilusiones?», se atormentaba, sintiendo que el rechazo podría aplastar no solo sus sueños, sino la esperanza de su familia. Una nueva confrontación se gestaba en el horizonte. La idea de hablar con su padre de nuevo le provocaba sudores fríos. ¿Y si se decepciona aún más?, pensaba angustiado. La tensión acumulada lo llevó a una encrucijada. Se vio atrapado entre el cariño sincero de su madre y el estricto deseo de su padre por mantener el legado familiar. Martín cerró los ojos con fuerza, deseando que las respuestas pudieran surgir en este caos. El futuro era incierto, pero él estaba a punto de enfrentarlo. ¿Podría romper las cadenas que lo mantenían atado y volar hacia sus sueños sin romper el corazón de su familia? La respuesta, como el aire pesado en su pecho, parecía flotar justo fuera de su alcance. La mañana del día siguiente, la luz del sol iluminaba la habitación de Martín, pero él permanecía inmóvil, envuelto en la penumbra de sus pensamientos. Las palabras de su padre resonaban en su cabeza, desafiando su deseo de libertad. Se recordó a sí mismo cómo, desde pequeño, había querido entender cómo funcionaban las cosas, cómo podían construirse puentes y edificios, cómo la ingeniería podía transformar su entorno. Sin embargo, ahora se enfrentaba a un dilema que muchas veces había considerado ajeno: el conflicto entre su pasión y las expectativas familiares. Revolviendo en su mente, hizo una lista de las razones por las que quería estudiar ingeniería. La posibilidad de cambiar su vida y la de su familia, la idea de contribuir a su comunidad de una forma que iba más allá de la agricultura. Se sentía atrapado en una red hecha de amor y deber, pero también de ambición, una ambición que lo empujaba hacia adelante con la misma fuerza que lo mantenía en el lugar donde siempre había estado.
Con cada punto que anotaba, la claridad empezaba a abrirse paso en medio de su confusión. Al mediodía, decidió dar un paso trascendental y convocar a su madre a la mesa. «Necesito tu apoyo», le dijo con firmeza cuando ella se sentó. Sus ojos reflejaban la preocupación, pero también un destello de curiosidad. Martín le habló de su plan para solicitar la beca y el impacto positivo que su educación podría tener no solo en él, sino también en su familia. Le explicó cómo podía ayudar a mejorar la producción en la tierra, cómo podría aplicar sus conocimientos de ingeniería para innovar en técnicas agrícolas. La respuesta de su madre fue un susurro al comienzo, pero rápidamente se transformó en un torrente de comprensión. Ella también había soñado con más alternativas para su hijo. «Si eso es lo que quieres, debes luchar por ello, pero tendrás que hablar con tu padre», le aconsejó, desbordando amor y sabiduría. Martín sintió un peso se aligeraba un poco, pero su corazón seguía agitado. La idea de confrontar nuevamente a su padre lo aterraba. El momento que había postergado durante semanas se hacía inevitable. Se preparó mentalmente para enfrentarse a esa tormenta que suponía ser la conversación, confiando en que su madre sería su aliada. Mientras el sol se ocultaba, Martín se dirigió al campo, donde encontró a su padre, arando la tierra con esfuerzo. Mirando aquellas manos callosas, suecas y fuertes, comenzó a recordar el sacrificio constante que representaba su vida por el bien de la familia. La decisión de hablar quedó suspendida en el aire. Con un nudo en la garganta, finalmente se armó de valor. «Padre, tengo que hablar contigo sobre mi futuro», inició, notando cómo su voz temblaba, la incertidumbre palpitando en cada sílaba. La mirada del padre se desvió momentáneamente del arado, un ceño fruncido marcando su rostro. «Lo que quieres no es lo que esta familia necesita», replicó, la habitual autoridad retumbando en su voz. La confrontación había comenzado. La intensidad de sus emociones se elevaba, y cada palabra parecía crucial. Martín debía sacar a relucir el fuego que había avivado en su interior, y tenía que hacerlo sin romper el vínculo que tanto valoraba con su familia. La lucha interna que lo había acompañado durante los últimos días estallaría en ese instante. En ese momento de tensión, sintió que el camino se bifurcaba. Ya no era solo una cuestión de optar entre sueños y familia, sino de quién era realmente y de lo que estaba dispuesto a arriesgar. Si no se atrevía a volar, podía que nunca supiera lo que era vivir su verdad más profunda. La pregunta que quedó flotando en el aire era clara. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para defender sus sueños? La respuesta comenzaba a germinar en su interior, pero el momento decisivo estaba aún por llegar. Había llegado la hora de actuar. Martín respiró hondo, culminando el silencio que había colmado el campo entre él y su padre. La atmósfera, densa y cargada de expectativas, parecía esperar una reacción. Se dio cuenta de que no solo enfrentaba a su padre, sino también a los miedos que había acariciado durante toda su vida. Las palabras que había ensayado en su mente se agrupaban, brotando con la fuerza de su compromiso renovado. «Padre, solo pido una oportunidad para demostrar que puedo ser útil de otra manera. La ingeniería puede cambiar vidas, incluidas las nuestras», sostuvo, su voz ganando fuerza con cada palabra. Observó cómo los ojos de su padre se endurecían ante su desafío, y cada respuesta se tornó una batalla interna. Martín debía equilibrar su deseo de ser escuchado con el respeto que sentía por el trabajo y sacrificio paterno. «Te has dejado llevar por ilusiones. Esto es lo que se hace en esta familia, y no voy a permitir que te alejes de nuestro camino», respondió su padre, la frustración pulsando en su voz. El joven sintió que una ola de impotencia lo invadía, pero se resistió a rendirse. Era una lucha que va más allá de la discusión. Se estaba enfrentando a la parte más difícil de crecer, a la verdad de que defender sus sueños requeriría más que meras palabras, necesitaría acción. «Entiendo que pienses eso, pero te prometo que puedo usar mi educación para ayudar en lo que hacemos aquí. Podemos mejorar nuestra cosecha y diversificar. No estoy abandonando a nadie. Voy a construir sobre lo que ya tenemos», insistió Martín, su determinación forjando una conexión entre su pasión y su legado familiar. La incertidumbre marcaba el rostro de su padre, y, por un instante, hubo un destello de duda en sus ojos. Era un momento de oportunidad, donde las brechas en su comunicación podrían abrirse para que la comprensión fluyera. Pero, al mismo tiempo, sentía la presión de sus propios sueños aplastada por los años de expectativas impuestas.
¿Cómo puedes asegurarte de que eso de verdad sucederá? ¿No crees que lo que deseas es un capricho más que un anhelo sincero?, replicó su padre, sus palabras derrochando un profundo escepticismo. Era como si cada frase estuviera empujando a Martín hacia un abismo de inseguridad. A veces, lo desconocido asusta. He vivido toda mi vida siguiendo el camino que me marcaron. Solo quiero explorar nuevas rutas que pueden traer cambios reales a nuestro hogar, respondió, su voz resonando ahora con un tono de resolución que sorprendió incluso a su propio corazón. El conflicto no se había desvanecido. Cada intercambio se convertía en un sube y baja de emociones crudas. Con cada momento, Martín se sentía más consciente de su identidad, de lo que quería convertirse y de la responsabilidad que le pesaba sobre los hombros. Si quería realmente forjar un futuro distinto, debía desafiar más que la voz de su padre, tenía que liberar su propia voz. A medida que la discusión avanzaba, comenzó a ver más que solo su padre arando el terreno. Vio a un hombre que había sacrificado tanto, un hombre que necesitaba entender que lo que él ansiaba no era un abandono, sino una evolución. Fue en ese instante que comprendió que cambiar el futuro requeriría no solo de valentía, sino de paciencia y estrategia. Lo que quiero no es romper nuestro vínculo, sino fortalecerlo. Quiero que tú y mi madre estéis orgullosos de lo que seré, declaró Martín, buscando que la sinceridad atravesara la muralla de resistencia que su padre erigía. Mientras la luz del día se desvanecía, un silencio pesado colmó el campo. Sabía que había llegado el momento crucial. La decisión de su padre podría definir su camino, y Martín se encontraba lejos de su zona de confort, dispuesto a arriesgar todo por su verdad. Esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, la expectativa se adueñó de sus pensamientos. Cada latido en su pecho le recordaba que el cambio estaba iniciándose, pero aún quedaba por decidirse, tanto para él como para su padre. Esa incertidumbre lo empujó a dar un paso más. ¿Podemos buscar soluciones juntos, papá? Esa pregunta, sencilla pero poderosa, dejaba caer la bomba de una nueva posibilidad de diálogo. Sin embargo, la respuesta de su padre traería consigo no solo un nuevo entendimiento, sino un giro inesperado que podría cambiar la vida de Martín para siempre. ¿Sería capaz de soportar la presión que podría llegar a desatarse? Martín se despertó al día siguiente, aún con el eco de la conversación de la noche anterior resonando en sus oídos. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando su habitación, pero no podía disfrutar del nuevo día. En su interior había una tormenta de dudas y expectativas. ¿Qué significaría realmente esa pregunta de buscar soluciones en conjunto? El temor lo abrazaba, pero también la necesidad de avanzar. Se vistió rápidamente, con la mente ocupada en una estrategia. No podía esperar a que su padre tomara la iniciativa. Su futuro estaba en juego y la ingratitud de sentarse a esperar resultaría en un estancamiento que no estaba dispuesto a aceptar. Este día sería el primero de muchos en los que lanzaría su plan a la acción. La mañana transcurrió lentamente, pero Martín aprovechó cada minuto. Recorrió los alrededores de la finca observando con ojos nuevos. El riego, la rotación de cultivos, la selección de semillas, todos los elementos que había aprendido en la universidad pululaban en su mente. Sabía que cada pequeño cambio podía tener repercusiones significativas en el rendimiento. Sin embargo, lo más importante era cómo comunicar esas ideas a su padre. En un impulso, se dirigió al viejo establo donde sabía que su padre trabajaba. Su corazón latía más rápido a medida que se acercaba, consciente de que la confrontación no era solo con su padre, sino con sus propios temores de no ser tomado en serio. ¿Podemos hablar sobre lo que discutimos anoche?, preguntó, sintiendo el nudo en su garganta. La sorpresa cruzó el rostro de su padre. ¿Aún insistes en esto? Sí, porque estoy convencido de que puedo incorporar lo que te enseñaron en la universidad y nuestros métodos. No quiero que sientas que te abandono, al contrario, pretendo sumar. Te necesito a ti en esto, argumentó Martín, ahora con una determinación que podía palparse casi físicamente. Su padre lo miraba con un entrecejo fruncido, como si estuviera calibrando la sinceridad de su hijo. ¿Y qué tienes en mente?, preguntó, una chispa de curiosidad iluminando sus ojos. Aprovechando la apertura, Martín comenzó a exponer sus ideas.
Habló sobre la diversificación de cultivos, el uso de tecnología mejorada para optimizar el riego y cómo podrían abrir un espacio para cultivos orgánicos, cada palabra albergando una mezcla de pasión y pragmatismo. Poco a poco, el semblante de su padre comenzó a relajarse y las tensiones se disiparon entre las palabras. Era un baile entre la tradición y la modernidad, y ambos estaban aprendiendo a encontrar un ritmo. Después de expuestas las ideas, su padre dejó caer una frase que sería determinante. Podemos probar, pero si esto falla, debes estar preparado para asumir la responsabilidad. Era un acuerdo, y Martín sintió como si un peso inmenso se levantara de sus hombros, pero en su interior también se alzaba una nueva carga, la responsabilidad de ser el motor del cambio. No era suficiente con tener ideas. Ahora debía ejecutar, buscar recursos y demostrar no solo a su padre, sino a sí mismo que su visión podía manifestarse. Los días siguientes transcurrieron entre trabajo duro y ensayos. Martín investiga técnicas agrícolas, exploraba mercados locales y presentaba propuestas de mejoras a su padre. Cada paso lo llevaba más cerca de su sueño, pero también lo confrontaba con sus limitaciones. Se cuestionaba constantemente si era realmente capaz de afrontar todo esto, y con cada desafío, la voz de la duda susurraba en su mente. Una noche, mientras revisaba sus anotaciones, un mensaje emergió de las sombras. ¿Estás listo para lo que esto significa, Martín? Miró por la ventana al vasto campo que alguna vez había creído reservado solo para su padre y comprendió que el momento de la verdad se acercaba. Sus pasos deben ser firmes y su capacidad de adaptación puesta a prueba. El día que por fin se lanzó a presentar su proyecto ante un grupo de agricultores, un nuevo temor lo abrumó. Aunque el camino había empezado a abrirse, esa presentación sería su primer paso verdadero hacia el futuro. Tan solo un tropiezo podría desmoronar todo el esfuerzo de meses. Respiró hondo, se preparó para comunicar su visión y entendió que la situación podría rebasar su capacidad de control. Sin embargo, había llegado el momento de demostrar que esta nueva vida que anhelaba era posible. Mientras avanzaba hacia la sala, sabía que no solo se jugaba su futuro, sino también su relación con su padre y su lugar en el mundo. Y con ese pensamiento, un nuevo desafío se cernía ante él. ¿Sería capaz de convencer a los demás de su propuesta y, más importante aún, de sí mismo? Martín tomó una profunda bocanada de aire antes de cruzar el umbral de la sala donde lo esperaban los agricultores. Era un grupo diverso, rostros pálidos de preocupación y miradas espesas de escepticismo. Cada participante tenía una historia de años, de fracasos y éxitos, y la inmensidad de su experiencia lo sobrepasaba. Sin embargo, tenía su carpeta en la mano, repleta de estadísticas, proyecciones y un esbozo de su visión. Mientras se sentaba en una mesa al frente, una sensación de angustia se apoderó de él. Se dio cuenta de que se encontraba en la cúspide de un precipicio. Aquel era el tránsito entre sus sueños e inseguridades. La presentación no solo serviría para demostrar sus métodos modernos, sino que también era su oportunidad de confirmar su propia valía. Inició así su exposición con una voz que oscilaba entre la seguridad y el temblor de la duda. Habló sobre la importancia de la tecnología, de ser proactivos en un mundo agrícola que cambiaba rápidamente. Las palabras fluyeron bien en un principio, guiadas por sus conocimientos, pero pronto se topó con una barrera inesperada, la resistencia a la innovación. Un agricultor mayor levantó la mano, interrumpiéndolo para cuestionar la viabilidad de sus propuestas. ¿Cómo puedes asegurarnos que no estamos tirando dinero a la basura? ¿Nuestros métodos han funcionado durante generaciones?, dijo con firmeza, su tono desafiando la validez del enfoque de Martín. Era el desafío que temía, y el sudor comenzó a acumularse en su frente. A pesar de la presión, recordó las palabras de su padre. Debes estar listo para asumir la responsabilidad. En un momento de revelación, se dio cuenta de que debía transformar esa presión en una apertura. En lugar de rebatir, decidió escuchar. Entiendo su preocupación, comenzó, dejando de lado su defensiva. Veo que muchos de ustedes han cosechado los frutos de su trabajo durante años. Mi intención no es desestimar eso, sino complementarlo. Propongo que realicemos un pequeño proyecto piloto para ver si estas ideas pueden aportar valor sin arriesgar demasiado. ¿Qué les parecería probar con una pequeña parcela de cultivos orgánicos? La sala se sumió en un escepticismo reverberante, pero al mismo tiempo, la apertura a una posibilidad nueva se hizo palpable.
Había algo en su manera de presentar una alternativa que tocaba un nervio. La mayoría no quería arriesgar, pero tampoco querían permanecer estancados. Mientras varios miembros comenzaron a murmurar entre ellos, Martín notó que ya no estaba solo en esa mesa. La conversación se intensificó y los rostros de sus colegas comenzaron a transformarse. No obstante, en medio de la creciente construcción de confianza, la voz de la duda en su mente también creció. ¿Y si al final no eran suficientes los datos ni las proyecciones para cambiar costumbres arraigadas? ¿Y si su esfuerzo solo resultaba en más rechazo? Al finalizar la reunión, aunque logró plantar una semilla de curiosidad en algunos participantes, no pudo evitar sentirse desgastado. El deseo de ser tomado en serio todavía lo perseguía. Regresó a casa con la cabeza llena de pensamientos. La tormenta de dudas nuevamente había formado nubes en su interior. Esa noche, en lugar de brindar consuelo, la incertidumbre lo superó. El eco de lo que había dicho lo llevó a un nuevo análisis. Las habilidades de comunicación y persuasión que había aprendido en la universidad eran una herramienta, pero la clave estaba en su disposición de confrontar su propio miedo al fracaso. Esa noche, con desvelo e incertidumbre, algo en su interior empezó a transformarse. La presentación en el grupo había sido un pequeño paso, pero también un claro recordatorio de los retos que aún los esperaban. En la búsqueda por reafirmar su posición y valor, se vio la necesidad de evolucionar, aceptar aún más sus miedos y, sobre todo, aprender a comunicar su visión de manera auténtica. Mientras se preparaba para abordar sus siguientes pasos, un pensamiento inquietante apareció en su mente, desafiando su noción del éxito. ¿Será suficiente esto para devolver la confianza en mí y en mis ideas? La mañana siguiente, el nuevo desafío iba a forjarse aún más grande en su horizonte: asistir a una reunión con un inversionista, una oportunidad que podría redefinir su camino. ¿Podría demostrar que su ambición era más que un sueño rebosante? ¿Que estaba listo para ser un profesional competente? La tensión en su interior se intensificaba, empujándolo hacia lo desconocido. La alarma sonó y Martín se despertó con el corazón acelerado. La ansiedad por la reunión con el inversionista era un nudo en su estómago. Sabía que su presentación necesitaba más que simplemente datos. Debía transmitir pasión, convicción y la certeza de que su visión podría hacer una diferencia real en el mundo agrícola. Se levantó, se duchó y se miró en el espejo. Hoy es el día, se repitió a sí mismo, haciendo un esfuerzo consciente por disipar sus dudas. La idea de enfrentar a un inversor lo llenaba de temor, pero también de una energía incipiente que comenzó a chisporrotear en su interior. Había recogido sus pensamientos de la reunión anterior y eso le ofrecía una nueva perspectiva. Había aprendido que escuchar era tan crucial como hablar. Mientras se vestía, pensó en su madre y en las historias de su infancia. Ella siempre había sido un pilar de apoyo, pero también era la voz de la realidad. A menudo le recordaba que en la vida el temor era inevitable, pero lo que realmente contaba era cómo se respondía a ese temor. Hoy tenía la oportunidad de poner eso en práctica. Martín llegó a la oficina del inversor con la mente centrada. Las paredes estaban decoradas con logros empresariales, símbolos del éxito que él anhelaba. Al cruzar la puerta de la oficina, una sensación de determinación washed over him. Pero tan pronto como se sentó frente al inversor, la familiar nube de autocrítica comenzó a formarse encima de él. Cuestionamientos automáticos se deslizaron en su mente. ¿Estás a la altura? ¿Qué te hace pensar que eres digno de su atención? El inversor, un hombre de aspecto austero y una mirada penetrante, comenzaba a preguntar: ¿qué te ha motivado a buscar un cambio en el sector agrícola?, indagó. La pregunta lo atravesó como un rayo, incitándolo a recordar su pasión por los cultivos y la agricultura sostenible. Al abrir la boca, palabras llenas de sinceridad y autenticidad fluyeron sin que pudiera detenerlas. Habló sobre el momento en que decidió dedicarse a la agricultura, sobre su deseo de generar un impacto positivo y cómo la innovación podía ser la clave para un futuro próspero. En su expresión pudo ver una chispa de interés del inversor. Pero una vez más la duda se coló. ¿Era realmente suficiente? A medida que continuaba hablando sobre sus ideas para el proyecto, pensó en lo fácil que era disculparse por ser joven, inexperto o incluso por soñar demasiado. Pero en ese momento decidió enfrentar esas dudas.
No tengo todas las respuestas, admitió, pero con su apoyo estoy dispuesto a aprender y adaptarme. Lo que ofrezco es una visión compartida de un futuro donde nuestros campos no solo produzcan, sino que también florezcan. La atmósfera cambió y sintió que el inversor comenzaba a considerar sus palabras. Pero entonces el temido momento llegó, el punto de quiebre. Martín, este es un negocio y los riesgos son inherentes. ¿Cómo me garantizas que no estamos perdiendo tiempo y dinero? Entendió que el momento de verdad estaba frente a él. En lugar de aferrarse a un enfoque defensivo, sintió la necesidad de ser transparente y personal. Compartió una anécdota sobre su visita a un cultivo que fracasó desde el principio y cómo, a pesar de las caídas, había aprendido valiosas lecciones. Las pérdidas son parte del camino, son las oportunidades disfrazadas, confesó con una sinceridad inquebrantable. Al finalizar la reunión, los minutos transcurrieron lentamente mientras el inversor reflexionaba. Martín podía sentir la tensión en el aire. Por primera vez en mucho tiempo, no daba por hecho el resultado. Estos momentos de vulnerabilidad definían su crecimiento, su capacidad para enfrentar lo desconocido con autenticidad. Mientras salía de la oficina, una mezcla de alivio y ansiedad se apoderó de él. Había dado un paso hacia adelante, enfrentando sus miedos de manera genuina. Esa experiencia no solo lo había acercado al inversionista, sino que también había consolidado su propio sentido de identidad profesional. Sin embargo, mientras caminaba hacia su coche, una nueva presión comenzó a acumularse en su interior. Si lograba el financiamiento, no solo tendría que cumplir con las expectativas de terceros, sino también con las suyas propias. ¿Sería capaz de sostener la confianza depositada en él? Con el eco de la reunión resonando en su mente, un nuevo pensamiento emergió. ¿Estoy preparado para lo que viene? Sabía que aún quedaban obstáculos por superar. La verdadera prueba estaba por llegar. Martín se sentó dentro de su coche, sintiendo cómo la adrenalina aún le corría por las venas. Sus pensamientos giraban en torno a la reunión, a las palabras que había compartido, a la autenticidad que había decidido mostrar. Sin embargo, la presión apremiante que sentía no se limitaba solo al encuentro. La voz de su madre resonó en su mente, una advertencia persistente sobre las expectativas y la necesidad de tener un plan claro. «Eres capaz, pero el miedo puede ser paralizante», repetía ella a menudo. Con las manos temblorosas, encendió el motor. La carretera por delante parecía más amplia que antes, pero el trayecto hacia casa se volvió una montaña rusa de emociones. Al llegar, se detuvo unos momentos para tomar aire, como si necesitara llenar sus pulmones con determinación antes de entrar. Al abrir la puerta de casa, la primera persona que vio fue su hermana, Paula. Su expresión de preocupación lo confrontó. «¿Cómo te fue?», preguntó ella, su voz vibrante con curiosidad. Martín sintió que su pecho se apretaba. «Creo que fue bien, pero no sé si será suficiente», respondió, y al hacerlo, se dio cuenta de lo genuino que sonaba. La inseguridad era un viejo conocido, pero en su mente, una batalla interna comenzaba a gestarse. Paula lo miró con atención, y en otro tiempo hubiera apretado su mano, buscándole ánimo. Pero hoy, ella lo observaba fijamente, y esa mirada le hizo sentir una presión diferente, no emocional, sino de «Dime, ¿cuál es tu plan si no funciona?», preguntó Paula, tan directa como siempre. Martín abrió la boca para responder, pero no tenía una respuesta clara. «No sé», fue lo único que salió de sus labios. Esa no era la respuesta esperada, incluso para él mismo. Paula frunció el ceño. «No puedes vivir constantemente con las esperanzas de una sola reunión. Necesitas un plan B, C, D y más». Su intensidad lo sorprendió. Cada palabra de su hermana resonaba con la necesidad de enfrentar la realidad, pero también encendía una chispa de frustración en él. Martes, ella parecía querer desarmar la ilusión en la que había estado inmerso. ¿Es que no crees en mí? Si estoy comprometido con esto es porque tengo la convicción de que puedo hacerlo, dijo, elevando la voz, una mezcla de defensa y desafío. Paula no retrocedió. No se trata de no creer en ti, se trata de ser inteligente. Un emprendedor necesita muchas habilidades y una de las más importantes es la previsión.
Tienes que estar listo para los tropiezos. Las palabras de Paula se sentaron pesadas. Esa verdad no podía desecharla. Después de un momento de silencio, se dio cuenta de la importancia de su mensaje, pero al mismo tiempo, el deseo de defender su visión ardía en su interior. Quizás tengas razón, admitió al fin, pero ¿cómo puedo pensar en alternativas si lo que realmente quiero es hacer esto? Quiero que funcione, no quiero dividir mi atención. En ese instante, se dio cuenta de que su pasión y su miedo competían por el mismo espacio en su mente. La conversación se tornó tensa, pero Martín sintió cómo, en medio de las emociones encontradas, sus perspectivas se estaban ampliando. La visión de su hermana no era un intento de frenarlo, era de hecho un empujón hacia la realidad. Se enfrentó a una verdad reveladora, el valor de la preparación, la capacidad de adaptarse y la fortaleza de tener estrategias múltiples para el futuro. Esa noche, la discusión lo mantuvo despierto. Reflexionó sobre la necesidad de crecimiento personal. Se dio cuenta de que su enfoque en la pasión debía complementarse con un análisis realista y estratégico. Mientras sumergía su mente en los detalles, un nuevo sentido de determinación se apoderó de él. Necesitaba desarrollar un plan que no solo contemplara el éxito inmediato, sino también la posibilidad de fracaso. Es tiempo de preparar mi siguiente movimiento, se dijo, mientras conceptualizaba ideas sobre cómo diversificar sus esfuerzos. La incertidumbre se transformó en un desafío que estaba decidido a enfrentar, pero no fue sin una creciente aversión al engaño de la comodidad. La ausencia de un plan no solo era riesgosa, era ciega. En medio de esos pensamientos, su celular vibró. Era un mensaje del inversor. La ansiedad lo recorrió de nuevo, pero en lugar de miedo, sintió una mezcla de expectación y determinación. La historia no había terminado, apenas comenzaba. Mientras leía la respuesta, se mordió el labio, sintiendo que cada palabra podía definir su rumbo. «Es ahora o nunca», reflexionó. Algo en el aire se sentía diferente. El momento de la verdad estaba llegando, y las lecciones aprendidas lo llevarían a enfrentar su papel de manera aún más desafiante. La idea de convertir cada respuesta en una oportunidad lo impulsaba hacia adelante. Pero, al mirar hacia el futuro, una pregunta cautivadora emergió. ¿Realmente estoy preparado para lo que se avecina? Martín se sentó en la mesa de su cocina, un bol de café humeante frente a él, la luz del amanecer filtrándose a través de las ventanas. El eco de la discusión con Paula seguía resonando en su mente. Se sentía atrapado entre su impulsiva pasión por el proyecto y la cruda realidad que ella le había planteado. «Necesito un plan», pensó, repitiendo las palabras como un mantra mientras se esforzaba por dar forma a una estrategia. Tomando un sorbo de café, Martín comenzó a escribir en una hoja de papel. En la parte superior trazó el título «Plan de acción». Sus manos temblaban levemente, no solo por la ansiedad, sino también por la excitación de poner en práctica sus pensamientos. Sintió que cada palabra escrita era un paso hacia un futuro más claro. Aunque el temor al fracaso aún lo asediaba, la idea de transformar la incertidumbre en acciones concretas lo llenaba de energía renovada. Primero, identificó sus recursos, su experiencia en marketing digital, contactos en la industria y, más importante, su pasión por lo que estaba creando. Luego, en una sección titulada Posibles escenarios, empezó a visualizar no solo el éxito, sino también los contratiempos que podrían surgir. ¿Qué haré si no consigo el financiamiento?, se preguntó. Anotó estrategias para acercarse a otros inversores. ¿Y si el producto no lanza como espero? Se previó buscar feedback de amigos y colegas antes del lanzamiento oficial. A medida que avanzaba, un pensamiento inquietante brotó. ¿Estoy hecho para esto? Decidió enfrentar su inseguridad de frente. Reflexionó sobre sus capacidades. Nunca se había considerado un líder nato, pero la idea de estar en control de su propio destino lo empujaba hacia adelante. Recordó experiencias del pasado donde había tenido que adaptarse y superar obstáculos. Cada una de esas situaciones lo había preparado para enfrentar este nuevo desafío. Mientras desarrollaba su plan, se permitió un momento de pausa. Miró por la ventana, observando cómo el sol iluminaba lentamente el vecindario, cada rayo un recordatorio de que un nuevo día traía consigo nuevas oportunidades. La rutina diaria de los vecinos lo inspiró. Ellos también luchaban, en sus propias maneras, por alcanzar objetivos en su vida. Si ellos pueden hacerlo, yo también, se dijo.
Al dirigir su atención a su lista, se dio cuenta de que había omitido un elemento crucial. Su bienestar emocional y mental no podía ser descuidado. Cada emprendedor necesitaba tiempo para ajustar su mente y reponer su energía. Se propuso sesionar una vez a la semana con un mentor, alguien con experiencia que pudiera ofrecerle un camino claro en esta oscura travesía. También incluyó tiempo personal en su plan, dedicarse a actividades que lo alimentaran a nivel personal, leer, hacer ejercicio y, quizás, explorar un nuevo hobby. Cuando sintió que había saturado la hoja con apuntes y estrategias, un susurro de confianza comenzó a florecer en su interior. Si bien sabía que el camino sería incierto y lleno de desafíos, por primera vez en mucho tiempo, también lo percibía como una aventura. Y a medida que más ideas surgían, otra pregunta se posó en su mente. ¿Y si mi primer paso no es solo invertir en mí, sino también en mi certeza sobre lo que quiero lograr? Con ese pensamiento resonando, decidió que no sería suficiente esperar a que el inversor se pusiera en contacto. Necesitaba ser proactivo, y su mente comenzó a explorar cómo establecer una reunión o, al menos, una conversación. Comenzó a redactar un correo electrónico que mezclaba lo personal con lo profesional, aludiendo a su pasión y su nuevo enfoque realista. Esa decisión fue un punto de inflexión. Mientras tecleaba, una oleada de entusiasmo lo invadió. Sin embargo, al final del mensaje, la inseguridad volvió a golpearlo. ¿Será suficiente?, se preguntó, sintiendo el retorno del miedo. Pero en lugar de permitir que lo venciera, decidió usarlo como combustible. Enfrentaría el rechazo, si llegaba, como una oportunidad de aprender y crecer. Antes de enviar el correo, levantó la mirada y se encontró con su reflejo en la ventana. Por un momento vio a un hombre decidido. Fue un destello de la versión de él que soñaba ser. Un hombre que abrazaría sus pasiones, pero que también sería astuto, reformulando cada tropiezo en una lección valiosa. Es el momento de ser audaz, se dijo, presionando el botón de enviar. Mientras el correo volaba hacia su destino, la mezcla de temor y emoción revitalizó su espíritu. Pero, a medida que se acomodaba el papel en la mesa, otra pregunta surgió en su mente. ¿Y si el próximo contacto no fuera solo el inversor que espero, sino alguien que altere todo lo que creo saber sobre el camino que debo seguir? El día transcurrió con una mezcla de expectación y ansiedad que se intensificó en cada hora que pasaba. A medida que el reloj marcaba un nuevo ciclo, Martín se sumió en su rutina habitual, pero su mente distante lo mantenía concentrado en las posibilidades que estaban por venir. Se preguntaba constantemente si había tomado la decisión correcta al enviar ese correo, si realmente se había preparado para el desafío que se avecinaba. En medio de su reflexión, su teléfono sonó, rompiendo la monotonía del ambiente. Una notificación de su correo electrónico. Su corazón aceleró. Era un mensaje del inversor. Mientras se sentaba erguido en la silla, una mezcla de esperanza y temor se apoderó de él. Estimado Martín, gracias por tu mensaje. Me gustaría discutir tu proyecto. ¿Podemos agendar una reunión?, leyó en voz baja, casi incapaz de absorber la buena noticia. La energía que emanaba de esas palabras era electrizante. Todo el trabajo que había puesto en su plan parecía cobrar sentido. Sin embargo, en el fondo de su mente, un eco de duda surgió. ¿Estoy realmente preparado para este momento? La involuntaria pregunta lo empujó a reflexionar sobre su nivel de preparación. Martín decidió que no sería suficiente tener entusiasmo. Debía asegurarse de demostrar competencia. Sentía que el tiempo de la reunión sería clave, no solo para presentar su proyecto, sino también para confrontar sus propios temores. Comenzó un proceso meticuloso de investigación sobre el inversor, sobre su historial, sus intereses y su visión. Quería anticiparse a preguntas difíciles, a críticas que pudieran surgir. Suk.wikipedia.org llevara más tanto como le fuera posible. Este trabajo adicional no solo le dio información valiosa, sino que también lo llenó de confianza. Cada dato que recopilaba reafirmaba su convicción de que podía hacer esto. Mientras compilaba sus notas, le enviaba mensajes a Paula, manteniéndola informada de los avances y, de paso, buscando el apoyo emocional que había comenzado a valorar. Esto es más que una inversión para mí, es una oportunidad de demostrar que puedo ser un líder, le escribió, sintiendo que en esas palabras había una declaración de intenciones. Sin embargo, a medida que la fecha de la reunión se acercaba, la presión y la ansiedad se volvieron cada vez más intensas. Su mente, antes llena de visión, comenzó a proyectar escenarios negativos. ¿Y si no le impresiona? ¿Y si no contesta mis preguntas? Con cada pensamiento parásito, se obligó a reconfigurar su mentalidad.
Comenzó a escribir en su diario, una práctica que había dejado de lado, reflexiones sobre su viaje hasta aquí, sus habilidades, sus logros y cómo podía transformar la fragmentación de sus pensamientos en una fortaleza. Una noche, mientras tecleaba en su computadora, una nueva respuesta lo sacudió de su conciencia. Necesito transformar este miedo en motivación. Con una determinación renovada, estableció un nuevo comité interno, una especie de consejo de autoayuda al que podía consultar en minutos de debilidad. La idea era convertir sus dudas en estrategias. Hizo una lista de preguntas de práctica que podría enfrentar y estableció respuestas con sus puntos fuertes de marketing como base. Mientras escribía, un pensamiento lo golpeó con fuerza. El mayor riesgo es no arriesgarse en absoluto. Comprendió que la preparación no era solo para la reunión, sino para cualquier eventualidad que pudiera presentarse en el futuro. Empezaba a ver su vida profesional como un rompecabezas que se armaba pieza a pieza, cada una de ellas sumando valor a la imagen final que anhelaba. La mañana del encuentro llegó, se vistió de manera más formal de lo habitual, queriendo reflejar un profesional que se había preparado estratégicamente. En la puerta de la sala de reuniones sintió un vuelco en su estómago, pero entonces recordó sus notas, su esfuerzo y finalmente se dio cuenta de que, sin importar el resultado, había ganado algo invaluable, el respeto por su propio proceso de crecimiento. Al entrar y tomar asiento frente al inversor, no pudo evitar sentirse más seguro. Cada instante compartido era una oportunidad no solo para presentar su proyecto, sino también para reafirmar quién era. En esos momentos se preguntó, ¿y si este encuentro no solo fuera sobre el trabajo, sino también el inicio de una asociación que cambiará mi camino profesional para siempre? Con ese pensamiento, su voz resonó con claridad a medida que comenzaba a hablar. Pero justo cuando estaba a punto de revelar detalles cruciales de su proyecto, el inversor interrumpió con una pregunta inesperada que hizo tambalear su preparativo y lo obligó a enfrentar su vulnerabilidad. ¿Por qué crees que deberíamos confiar en ti? La tensión se palpaba en el aire y Martín sintió que toda su preparación ponía a prueba la esencia de su decisión de emprender. La respuesta que eligiera en ese instante podría definir no solo el éxito de su proyecto, sino el mismo concepto de quién era como emprendedor. Martín sintió que un torrente de emociones iba en aumento mientras la pregunta del inversor se filtraba en su mente. Tenía que ser honesto, pero también mostró la determinación que había cultivado en su viaje. En un instante de claridad, recordó todo lo que había pasado hasta allí, cada conversación, cada desafío y cada encuentro que lo había llevado a ese momento decisivo. Se enderezó en la silla, reflexionando un momento y comenzó a hablar. Deberían confiar en mí porque no solo estoy apasionado por la agricultura, sino porque también he aprendido a enfrentar mis propias inseguridades y a convertirlas en impulso. He enfrentado el desafío de equilibrar mis sueños y mis responsabilidades familiares, lo que me ha permitido entender la importancia de la perseverancia y la adaptabilidad. Estoy aquí para proponer una solución común, no solo para innovar, sino para trabajar en conjunto, como una comunidad, expuso, con la voz resonando con autenticidad. Mientras sus palabras tomaban forma, observó el rostro del inversor, que parecía más receptivo, casi en contemplación. Sabía que estaba compartiendo algo personal, un reflejo de su crecimiento y de su compromiso hacia el futuro, una parte de él. Esa revelación hizo que se sintiera más fuerte, no solo ante el inversor, sino ante sí mismo. Había evidencias tangibles de que su camino se había forjado a través de la lucha, pero también había aprendido a ver la vida como una oportunidad. Mi enfoque no es solo sobre obtener financiamiento. Quiero construir una relación, un lazo de confianza que permita explorar nuevas áreas en las que ambos podamos crecer. Y más allá de toda la análisis técnica y de datos, mi compromiso es genuino y está respaldado por los resultados que confirman mi visión, concluyó, sintiendo que el peso sobre sus hombros se aligeraba. El inversor no podía evitar una pequeña sonrisa, y Martín vio brillar un rayo de esperanza en su mirada. A partir de esa respuesta, la reunión tomó un giro positivo. Juntos discutieron no solo sobre su propuesta, sino sobre la necesidad de integrar metodologías tradicionales con nuevas técnicas en el sector agrícola. Martín no solo visualizaba un futuro para su proyecto, sino que también se sentía parte de un diálogo más amplio que le permitía ver la agricultura desde una nueva perspectiva.
Después de largas horas de discusión, el inversor finalmente se inclinó hacia adelante y anunció: «Estoy interesado en tu proyecto. Creo que tiene potencial, pero me gustaría ver un plan más detallado y en un par de semanas programar una nueva reunión para dar seguimiento». Martín sintió que el aire en la sala había cambiado. Una satisfacción profunda lo envolvió. No era solo un triunfo, era el reconocimiento al trabajo arduo que había puesto en esta nueva dirección. Regresó a casa con una sonrisa en el rostro, sintiéndose prácticamente ligero. Había enfrentado no solo el miedo, sino lo había transformado en energía positiva. Sabía que el camino por delante aún estaba lleno de incertidumbres, pero por primera vez sentía que su futuro estaba en sus manos. Había dado un paso audaz hacia lo que realmente quería hacer. A medida que pasaban los días, cada uno se sentía diferente. Con el tiempo, esa escala de tensión se convirtió en una rutina productiva, donde cada desafío se abordaba con el mismo entusiasmo con el que había comenzado su sueño. Al final, la clave de su transformación no fue solo ganar la reunión o conseguir financiamiento, fue el profundo conocimiento que obtuvo de sí mismo. Estaba en el camino correcto, tenía la capacidad de adaptarse y, sobre todo, el deseo genuino de ser parte de un cambio real. La historia de Martín culminó no solo con logros tangibles, sino con un sentido de identidad y propósito que había conquistado. La lucha entre su pasión y su legado había llegado a un equilibrio satisfactorio. Se ubicó en un lugar donde no solo podría contribuir a su familia, sino también ser un catalizador de innovación en la comunidad agrícola, algo que siempre había soñado. Ahora, a medida que reflexionaba sobre el camino recorrido, sabía que cada paso había valido la pena. Había logrado su sueño de estudiar ingeniería y había encontrado la manera de entrelazarlo con el futuro de su hogar. Su confianza era palpable, su competencia ya era un hecho, y su camino se delineaba claro. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora. No esperen ni un segundo más para compartir. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones sobre esta historia. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.